Mi emperatriz huyó, pero dejó atrás al príncipe heredero. Observé en silencio al príncipe heredero desdentado en mis brazos, mientras se le formaban burbujas en la boca al reír. Entonces apreté los dientes y miré la carta de despedida que tenía a mi lado. De una patada volqué la mesa y, furioso, le di órdenes a Subamban. El príncipe heredero orinó, ve a buscarle el pañal 0-1. El primer día que la emperatriz huyó, el príncipe heredero la extrañó muchísimo. Subamban me entregó todo lo que pedí casi al instante. Digo casi al instante porque fue casi en el instante en que pronuncié las palabras que los artículos aparecieron ante mí. Con esa velocidad, no podría creer que no fue premeditado. Miré al anciano eunuco que me había servido durante años con recelo en los ojos y pregunté con indiferencia, ¿de verdad huyó la emperatriz? El rostro de Subamban estaba contraído por el dolor, sus arrugas se acumulaban. Es toda mi culpa, Majestad. Para cuando me di cuenta, Su Alteza ya se había marchado del salón. ¿No debería Su Majestad dar la orden de inmediato para que envíen gente a buscarla? ¿Y si sufre afuera? Aparté la mirada y resoplé con frialdad. Si va a sufrir, más vale que me coma este pañal yo mismo. Temía que hubiera vuelto a la vida civil y la estuviera disfrutando demasiado como para preocuparse por el palacio. Pensando en los antecedentes de la emperatriz, la mayoría de mis dudas se disiparon. Después de todo, no creía que nadie más pudiera salir del palacio así como así. Pero ella bien podría hacerlo. Hacía tiempo que quería asaltar los burdeles de la calle sur y las casas de juego de la calle norte. En sus propias palabras, ¿qué chica viajera en el tiempo no frecuenta burdeles o casas de juego? En efecto, mi emperatriz, Jian Bangwan. Su identidad oficial era la hija menor de la familia del duque Jian. Pero en realidad, era una chica viajera en el tiempo de 100 años en el futuro. Y muy capaz, además. Cuando la conocí, yo era solo un príncipe común y corriente. Lo único destacable de mí era que mi apariencia se parecía a la de mi difunta madre. Era despampanante pero dulce, débil y a menudo intimidada. Y ella en aquel entonces acababa de ser rescatada del pueblo llano, una noble inocente y delicada. Si no la hubiera visto accidentalmente patear a un pícaro que acosaba a las mujeres y luego abofetearlo con valentía mientras lo retaba a tomar represalias, quizá nunca la habría creído. Y si no hubiera intentado agredirlo en secreto cuando me acosaba, intentando destruir su hombría, quizá habría creído que era realmente débil y fácil de acosar. Más tarde Jian Bangwan me dijo que en el futuro, esto se llamaría colapso de carácter. Acepté por completo. Mis pensamientos fueron repentinamente aniquilados por un puñetazo del príncipe heredero en mis brazos, desapareciendo sin dejar rastro. Sintiendo el roce húmedo de la túnica de dragón en mi cuerpo, solo pude respirar hondo y reprimir mi obsesión por la limpieza. Rechazando la ayuda de Subamban, comencé a desvestirme. El príncipe heredero rió entre dientes y casi me muero de frustración. Nadie me había dicho nunca que cambiarle la ropa a un bebé de 8 meses fuera tan difícil. Apenas le había aflojado las correas cuando me dio una patada en la cintura, bajándose los pantalones. Se dio la vuelta y se alejó gateando rápidamente. Lo agarré de la pierna, jalándolo hacia atrás, el pañal se cayó y su miembro se hinchó. Antes de que pudiera reaccionar, un chorro de orina me cayó sobre la cabeza. Toda la cámara quedó en silencio, salvo por la risa tintineante del príncipe heredero. Miré a los eunucos y a las doncellas del palacio con el agua goteando sobre mí. Todos mantenían la cabeza gacha, fingiendo no darse cuenta. Le di una última mirada a Subamban, que estaba a mi lado, también silencioso e inmóvil como un pollo, y tiré el pañal al suelo con frustración. Este niño miserable, no volvería a arrodillarme sobre una tabla de lavar por él nunca más. Comandante de la Guardia Imperial, informe, tome tropas rápidamente y traiga a la emperatriz de vuelta. Inmediatamente en el segundo día 0-2, la emperatriz huyó. Subamban la extrañaba muchísimo. Yo tampoco quería lidiar con ese apestoso príncipe heredero, pero aún así tenía que traerlo conmigo, porque cuando la emperatriz no estaba, este mocoso no dejaba que nadie lo llevara, excepto yo. Mientras iba a la corte, casi lloró a mares, si Subamban no hubiera sido tan rápido, metiendo algo de la ropa de la emperatriz en sus brazos para olerla y quedarse dormido. Sospecho que toda mi habitación se habría inundado con las lágrimas y mocos del príncipe heredero. Te equivocaste de nombre, debería llamarse Yuza, no Yuanbao.
¡Qué llorón! ¿A quién se parecería? Desde luego que no a mí. Mi madre, la difunta consorte, falleció prematuramente, a pesar de haber sido muy apreciada por su belleza. La constante llegada de concubinas jóvenes y hermosas año tras año la dejó muy atrás. Además, su favor había ofendido a muchos. Tras su muerte, quienes la odiaban me habían puesto los ojos en blanco. Por suerte, no me dejó completamente desprevenido, Subamban permaneció a mi lado. Normalmente un joven príncipe que había perdido a su madre sería entregado a otra consorte para que lo criara, pero en mi caso, fue como si todos me hubieran olvidado, a nadie le importaba. Incluso mi nombre se daba solo después de que otras consortes tuvieran hijos, como una forma de equilibrar las filas. Mi padre eligió rápidamente un nombre, Fu Qinpin. A primera vista sonaba bien, pero en realidad, eran solo 2 caracteres que tomó al azar mientras escuchaba a una de sus concubinas favoritas tocar el Qinpin Yu en la cítara. El palacio en el que vivía no era diferente del frío palacio, de vez en cuando, algunos eunucos y doncellas familiares entraban y salían pavoneándose, actuando como si fueran los dueños del lugar. Contaba con la protección de Subamban. Por lo menos incluso cuando le dieron una paliza, yo permanecí ileso. Sin embargo, cuando crecí y tuve que asistir al Salón Benua para estudiar, de repente todos se acordaron de mí, porque tenía un parecido sorprendente con mi difunta madre. El emperador en ese momento, mi padre, me miró a la cara con inmenso dolor, después de preguntar por mi vida todos estos años, rompió a llorar en el Salón Benua. Todos pensaron que finalmente sería reconocido y valorado, al igual que mi madre una vez lo fue, tan admirada a la vista. Pero eso nunca sucedió. Después de regresar, mi padre pareció olvidarme como si hubiera perdido la memoria. Ese momento, sin embargo, traspasó los corazones de los que estaban prestando atención, y cualquier rencor previo resurgió. Subamban comenzó a lastimarse nuevamente, había sido vendido al palacio por su familia, que temía que no fuera voluntariamente, por lo que usaron castigos para enviarlo a los aposentos de purificación. Fue mi difunta madre quien notó su fiebre grave y convocó a los médicos imperiales para salvarlo. Aunque sobrevivió, su salud se debilitó permanentemente. Más tarde, antes de su muerte, mi madre le ordenó a Subamban que me protegiera a medida que crecía. Se había dedicado por completo a mi seguridad desde entonces. A lo largo de los años, fingió ser tonto y obediente frente a los demás, soportando innumerables palizas. Una vez pensé ingenuamente que una vez que comenzara a estudiar, las cosas mejorarían, pero nadie me perdonó. Comencé a aprender a parecer débil, tímido y fácilmente intimidado frente a los demás. En secreto, sin embargo, seguí cada desaire, poniendo trampas y contraatacando cuando era el momento adecuado. Así es como logré sobrevivir, hasta que un día, el palacio celebró un banquete. El cuarto príncipe, nacido para la consorte 11, intentó deliberadamente empujarme al estanque de lotos, pero Subamban lo bloqueó. Lo arrastraron y lo golpearon 20 veces por insubordinación. La fiebre de Subamban lo hizo delirar. Envié a una doncella del palacio al hospital imperial, pero regresó llorando, diciendo que todos los médicos estaban de guardia e incluso a la medicina le faltaba un ingrediente esencial. Presa del pánico, me puse la ropa de doncella y salí arrastrándome del palacio por una pequeña abertura. Antes de que pudiera encontrar un médico para obtener medicinas, un pícaro me bloqueó el paso. Tenía la intención de tomarme como su 18ª concubina. Presa del pánico, luchó por liberarse cuando una figura apareció de repente. Pateó al pícaro al suelo, lo agarró del cuello y lo abofeteó repetidamente mientras gritaba: 18ª concubina, accediste a eso, te dejé arrebatar una belleza. Eres fea y todavía asustas a la gente. ¿Te atreves? Respóndeme. Las bofetadas y sus palabras cayeron en perfecto ritmo. Al verla atacar con tanto vigor, traté de meter un pie para pisotear al pícaro, pero antes de que pudiera, noté que sus ojos brillaban mientras me miraba. Oye, belleza, pareces tener prisa, algo urgente. Tal vez pueda ayudarte. Una mujer tan superficial. Estaba seguro de que si no fuera por su lujuria por mi belleza, alguien tan reacio a los problemas como ella nunca se habría ofrecido a intervenir. Todo porque yo era demasiado hermosa. 03 Al tercer día, la emperatriz huyó. Demi la extrañó terriblemente. Recordé que Jian Bangwan había dicho una vez que los niños deben ser llevados a menudo a mirar paisajes lejanos, para que su visión de lejos no se deteriore demasiado rápido y no se vuelvan miopes en el futuro. Recordé su suspiro en ese entonces. Si realmente se vuelven miopes, es posible que ni siquiera puedan obtener gafas correctamente, solo ciegos con los ojos abiertos. Qué trágico y confuso sería eso. No sabía qué era la miopía. Jian Bangwan siempre decía tonterías, pero me había acostumbrado hace mucho tiempo. Aún así,
de vez en cuando entendía una frase o dos que tenían sentido, sí, eso se llamaba seguir consejos. Llevando al pequeño y fornido príncipe heredero, que ya pesaba más de 10 jin a una edad tan temprana, caminé hacia el rincón más apartado del palacio. Yuan Bao de repente comenzó a quejarse y a querer conseguir abajo, tirando tan fuerte que incluso arrancó un puñado del cabello de su padre, niño desagradecido. Lo miré fijamente y lo puse en el suelo, curioso de si tenía la intención de poner el mundo patas arriba o aplanarlo. La pequeña bola amarilla brillante se incorporó. Miró a su alrededor y luego rápidamente comenzó a arrastrarse por el suelo. Finalmente se detuvo en la esquina de la pared del palacio y comenzó a cavar en ella. Miré con incredulidad cómo el príncipe heredero ahuecaba la pared poco a poco, hasta que apareció un pequeño agujero. Vi luz a través del agujero. Yuan Bao, con la cara manchada de barro, me sonrió con alegría inocente, el tipo de sonrisa tonta que dice: mira, hice algo grandioso, elógiame. Pero ese agujero me parecía inquietantemente familiar, y más familiar a cada momento. Su Banban notó mi expresión y vacilante me recordó: Su Majestad, ¿no es este el que Su Alteza y la Emperatriz usaron en ese entonces, el agujero del perro? El recuerdo muerto hace mucho tiempo se agitó dentro de mí, y Su Banban, no creo que no te escuché justo ahora cuando me mencionaste. ¿No ordené ya sellar este agujero? ¿Quién se atrevió a cavarlo de nuevo y lo dejó accesible para el príncipe heredero? Justo cuando estaba furioso y a punto de exigir una explicación, el príncipe heredero, creyendo que su descubrimiento era insuficiente, comenzó a cavar de nuevo. Finalmente apareció una vez más un agujero lo suficientemente grande para que pasara una persona. Antes de que pudiera reaccionar, el príncipe heredero salió arrastrándose primero. No debería haber enviado a todos los demás fuera del palacio solo porque Jian Bangwan dijo que el príncipe heredero necesitaba compañía paterna. Mi mano rozó el dobladillo amarillo brillante de su ropa. Escuchándolo reír mientras se arrastraba lejos, mi cara se puso verde y morada. Este muro del palacio era el más cercano al palacio exterior. Su salida normal estaba solo en la puerta principal, así que para cuando enviara a alguien a buscar, el príncipe heredero no estaría por ningún lado. Así que ahora el problema era, ¿quién se arrastraría por ese agujero de perro? La próxima vez si salgo sin llevar a alguien, seré un perro. Fruncí el ceño, agarré al príncipe heredero y Su Banban seguía preguntando desde atrás: Su Majestad, ¿encontró al príncipe heredero? Es hora de retirarse oficialmente. Su Banban, hace frío, se merece un descanso. El príncipe heredero instigador todavía me agarraba el cuello con una mano mientras señalaba hacia otro lado con la otra, siguiendo su mirada. Vi un gordo gato cálico moviendo su cola de un lado a otro. Este gato, entrecerré los ojos, recordando a la emperatriz que había desaparecido silenciosamente del palacio. Luego miré hacia el agujero del perro, solté una risa fría. Jian Bangwan, cuando regreses te haré arrastrarte por este agujero todos los días. Solo conocía su identidad porque se ofreció a ayudarme. Su Banban había sido herido por mi bien más de una vez, pero esta vez la lesión realmente amenazó su vida. Si no fuera una situación desesperada, nunca habría puesto mis esperanzas en un extraño, incluso uno que me acababa de ayudar. Yendo salir del palacio sin permiso era un delito grave. Pero traer a alguien al palacio sin permiso, si no fuera de la realeza, podría conllevar una sentencia que aniquilaría 9 generaciones. Sin embargo, por la última persona que podría mantener a mi lado, me arriesgué por suerte. La medicina que trajo funcionó y al hacerlo reveló su identidad. El duque de Jian, siendo el único militar de la dinastía en recibir un título ducal, hizo que los asuntos de su familia fueran ampliamente conocidos en la capital. Por ejemplo, el regreso de una hija joven que había estado desaparecida durante décadas, incluso con pocos informantes. Había escuchado algunos chismes de las doncellas del palacio. Su edad coincidía, la medicina era correcta, dejando de lado su personalidad. Estaba convencido de su identidad, pero no la revelé abiertamente. Le agradecí repetidamente y casualmente le dejé ver la ropa ahora acortada y los zapatos desgastados. No para hacerla gastar dinero por mí por si acaso. Al final, dejó toda la medicina secreta y la plata que tenía consigo. Luego se escabulló de regreso por la madriguera del perro de la que vinimos. Cuando me reencontré, medio mes después, ella y un pequeño y flaco gatito se miraron fijamente entre suspiros en el pabellón del jardín imperial. No tenía intención de acercarme, pero al ver su ropa nueva y reflexionar brevemente, evadí a las criadas que patrullaban y caminé hacia ella. ¿Eres tú? Todavía era cautelosa. Noté su movimiento antes de alcanzarla. ¿De dónde sacaste a este gato? Y también es feo. Hablando de eso, parecía un poco melancólica.
Hoy consorte envió invitaciones a nuestras hermanas de la casa. No tengo buenos modales, así que me fui temprano. No esperaba encontrarme con Su Alteza. Ella puso los ojos en blanco discretamente. Si no hubiera sido brusco, no lo habría notado. Él seguía bloqueándome, diciendo cosas al azar. Casualmente pasó una noble dama sosteniendo a su gato. La perseguí para preguntarle sobre la crianza de gatos. Inesperadamente la noble dama fue bondadosa y me dio un gatito recién destetado. Adiviné el resto, había tomado el gato de la persona como una balsa improvisada y no pudo negarse, así que lo aceptó. Bueno, lo aceptaste, ¿no puede la casa del duque tener un gato? No le sorprendió que ya supiera su identidad, solo que su expresión era difícil de leer. Probablemente no lo sepas, todos somos alérgicos al pelo de gato en mi familia. Miré desconcertado. Alérgico, significa que aparecen erupciones rojas al contacto. En casos severos podría ser mortal. Me miró, sus ojos brillaron de repente. Ya sé que eres el séptimo príncipe, criar un gato no debería ser difícil para ti, ¿cierto? Me congelé por un momento. Entonces, ¿qué tal si me ayudas a cuidarlo? Cubriré sus gastos, eso no es necesario. ¿Serían suficientes 500 colas de plata al mes? No hay problema. A partir de entonces me convertí en el cuidador de gatos sustituto de Jian Bangwan, aunque una vez que el gatito maduró y buscó una pareja, rara vez apareció. Cuando pregunté por la emperatriz, ella solo sonrió misteriosamente y yo no tuve más remedio que dejarlo ir. Ahora parece que este gato tonto solo era su vigía. ¿No te diste cuenta de que soy yo quien te alimenta y te mantiene vestido? De mí miau 04 al cuarto día la emperatriz huyó, el jefe de la Guardia Imperial la extrañaba terriblemente. Ya habían pasado 4 días, vi al jefe arrodillado, suplicando perdón, y casi lo llamé tonto. Por suerte me contuve. Un ser humano vivo que respiraba. Toda la Guardia Imperial había sido desplegada para registrar la ciudad en secreto, pero no encontraron nada. Si eso no es inútil, que lo es, pero recuerdo que Jian Bangwan dijo una vez que no se castigara constantemente a los subordinados, así que me contuve una y otra vez. El despistado príncipe heredero pareció darse cuenta finalmente de que su propia madre se había ido. Yacía en un cojín suave, mirando fijamente a cualquiera que se acercara durante mucho tiempo. Cuando finalmente notó que algo andaba mal, sus labios se fruncieron con fuerza, pero de alguna manera se contuvo de llorar. Eso era raro. Normalmente cualquier agravio lo haría llorar sin cesar. Después, tras emitir un decreto imperial que destituiría al jefe si no la encontraba, le permití con generosidad retroceder. Una vez que desapareció, me levanté y recogí con destreza la pequeña pelota para distraerlo. Sin embargo, en el momento en que Subamban entró en palacio, el príncipe heredero se dio cuenta de que faltaba alguien y perdió la compostura de inmediato. Los agudos gritos del cachorro resonaron por todo el palacio. Bien, me mantuve optimista. Al menos este niño entendía el concepto de mantener su imagen principesca frente a los forasteros. No actuó mal frente al anterior prometido de su madre. ¡Qué inusual! El jefe de mi guardia imperial se apellidaba Wang. Había sido ascendido por el duque Jian, un hijo caído de una familia militar. Dado que Jian Bangwan había sido encontrada a una edad relativamente mayor, organizar su matrimonio les había causado grandes dolores de cabeza a él y a su esposa. A su edad, ya se habían elegido los jóvenes más adecuados. Además, el duque y su esposa apreciaban y adoraban a su hija perdida hace mucho tiempo. Menospreciaban a los herederos frívolos y consideraban que las familias de eruditos eran demasiado estrictas y difíciles de manejar, por lo que pusieron sus miras en los hombres de las tropas que ellos mismos habían entrenado. En ese momento, aunque solo había visto a Jian Bangwan unas pocas veces, había un acuerdo importante entre nosotros. Debido a esta conexión, cuando se enfrentaba a asuntos particularmente irritantes, ocasionalmente me confiaba sus quejas. Realmente no quiero casarme, mi padre es demasiado impaciente, ni siquiera tengo 16 años y quiere casarme. Parecía inusualmente angustiada. ¿Acaso la mayoría de las chicas no se casan alrededor de esta edad? No comprendí bien su frustración en ese momento, solo la observé caminar de un lado a otro en mi salón, seguida a varios metros por un pequeño gato tonto. No lo entiendes. Desearía que hubiera alguna manera de evitar el matrimonio. Le ofrecí tranquilamente una sugerencia: solo si te conviertes en monja en el convento de monjas Jinyun. No quiero comer carne. Sus ojos rebosaban de acusación, como si le hubiera pedido que caminara sobre fuego y hielo, o que se casara y luego se divorciara. Reflexioné sobre la profundidad del amor del duque Zhang por su hija. Si un hombre valiente se atreviera a divorciarse de ella, probablemente no sería
Aplastado por el martillo meteórico del duque Zhang, cierto, Jian Bangwan no consideró esto en absoluto. Al escuchar mi sugerencia, sus ojos se curvaron en una sonrisa de alegría, me dio una palmada en el hombro. No me extraña que los príncipes sean tan inteligentes, encontraré una pareja de inmediato, si tiene éxito, serás recompensado generosamente. Antes de que pudiera hablar, se arrastró apresuradamente de regreso a través del agujero del perro. Me froté el hombro todavía dolorido por las heridas internas, murmurando que ser príncipe no era algo que se pudiera elegir. Para entonces, Su Bamban se había recuperado por completo, me miró, luego al agujero del perro afuera, y vaciló: Su Alteza. ¿No deberíamos recordarle a la señorita Jian que uno no puede entrar y salir libremente del palacio, especialmente a través de los agujeros de los perros? Permanecí tranquilo, no importa, la familia Jian tiene un par de decretos de hierro grabados y 2 amuletos de inmunidad, siempre y cuando uno no se rebele, todo es manejable. Unos días después, Jian Bangwan vino emocionada a informarme que había encontrado un pretendiente. Me sorprendí inusualmente cuando le pregunté quién era. Se sonrojó levemente. Un general adjunto de mi padre, sonrió mientras contaba cómo lo conoció. Aparentemente, el día anterior, el duque Jian había celebrado un banquete para su hijo, invitando a varios amigos militares a la residencia. Cuando Jian Bangwan escuchó esto, comprendió de inmediato las intenciones de su padre. No dispuesta a cooperar, llevó a su sirvienta a la posada más grande de la capital. Inesperadamente, se convirtió en parte de una escena de la vida real donde un héroe salva el día, excepto que la belleza era otra persona, y ella era la heroína. Mientras lo contaba, comencé a sentir una sensación de déjà vu, y no pude evitar preguntar: ¿haces esto a menudo? Sentí como si lo hubiera experimentado hace unos meses. Se sentó erguida: en serio, negándolo, es diferente. Te burlaron, pero casi fue atropellado por un carruaje. Permanecí sin expresión. Además, estaba salvando a alguien. Resultó que el hombre había salvado a un niño que no pudo esquivar un carruaje a tiempo. Jian Bangwan lo apartó del camino, evitando el desastre. Más tarde me di cuenta de que se dirigía al banquete de mi familia y salvó a un niño en el camino. Felizmente sacó un pastel agrio del plato y se lo metió en la boca. Es sorprendentemente guapo. De repente el matrimonio no parece tan malo. Me burlé. Entonces no hay divorcio, eso no servirá. La vida es preciosa, el amor aún más. Por la libertad, ambos pueden ser abandonados. Sigo prefiriendo la libertad. Simplemente fruncí el ceño, desconcertado por el pareado que había citado, sin notar la leve soledad debajo de sus palabras. Sin embargo, al final, el plan perfecto de Jian Bangwan se vino abajo. 2 días después llegó la cacería real, como la del duque Jian. Hija, ella naturalmente acompañó al grupo. Yo también, inusualmente, fui incluido en la lista por mi padre. Su Bamban estaba muy preocupado, pero cerré los 3 lazos y las 5 virtudes y lo tranquilicé. Quizás mi padre finalmente me había notado. Mi padre de hecho me había notado, solo que lo que él vio en mí se había convertido en otra persona en sus ojos. Mi madre, durante la cacería, me instruyó significativamente para que cazara un ciervo para él. Sin mirar los rostros oscurecidos del otro príncipe obedecí y me marché, pero en menos de media varilla de incienso, un grupo de hombres enmascarados con ropa de dormir apareció ante mí. No hablaron, atacaron de inmediato. Mantuve las riendas firmes, inmóviles. Naturalmente pensaron que estaba paralizado por el miedo. El líder blandió su espada hacia mí, solo para ser interceptado por guardias imperiales que aparecieron de repente. Antes de que pudieran reaccionar, los guardias escondidos cerca avanzaron y los capturaron a todos. Examiné tranquilamente la ficha de la familia Nin recuperada por los guardias, una frase que una vez había escuchado de Jian Bangwan de repente me vino a la mente como un modelo de fracaso. Eres notablemente exitoso. Nin era el apellido de la madre del 4º príncipe, consorte de su familia, observé mientras, al no encontrar nada nuevo que descubrir, estaba a punto de espolear a mi caballo e irme. De repente, alguien de los guardias imperiales saltó, blandiendo una espada. Una voz familiar gritó: cuidado. Por instinto, esquivé lo suficiente para evitar un golpe fatal, pero mi brazo estaba gravemente cortado. El dolor abrasador me hizo agarrar las riendas con más fuerza, y el caballo se desbocó asustado. Por suerte, me liberé de los estribos a tiempo, o podría haber sido arrastrado a mitad de la caída. En el peor de los casos, simplemente me caigo. Tal vez recibo algunas patadas. Un paso peor, y podría haber golpeado mi pecho.
muerte instantánea. En ese instante mi mente seguía divagando, pero la suerte estaba claramente de mi lado. Porque Jian Bangwan me atrapó, séptimo príncipe, si fueras una princesa, no te habrías entregado ya a mí como siempre, habló ella. Sin sentido, si no fuera tan perspicaz, no habría notado el ligero temblor de su cuerpo. Los guardias imperiales, al darse cuenta de que había un traidor entre ellos, estaban a punto de dar la alarma cuando otro grupo oculto atacó de repente. Al ver esto, Jian Bangwan me agarró rápidamente para huir. No eres bueno peleando, recordé su elegante eficiencia al abofetear a un noble frívolo. Puedo pelear, pero no puedo arriesgar mi vida, respondió con seriedad. Puedo decir que están dispuestos a matar o morir, así que no pelearé. Valoro mi vida, agregó. Yo también quiero volver a casa. En ese momento pensé que casa significaba la residencia del duque. Poco sabía yo, el hogar que anhelaba estaba a siglos de distancia en el futuro. Cuídate, eres tan hermosa, sería una pena que tuviera demasiadas cicatrices. Estaba acostumbrado a que hablara con franqueza, sin reservas. Curiosamente se comportaba como una jovencita apropiada en público. A veces me preguntaba si el duque Jian realmente había encontrado una hija o gemelas escondidas en la cueva. Primero me aplicó medicina en las heridas y las vendó, advirtiéndome que no me moviera ni corriera. Luego se aventuró sola a explorar. Yo, pálido, me apoyé contra la pared de la cueva, repasando mentalmente los acontecimientos del día. Las órdenes de mi padre fueron abruptas pero no sorprendentes. Después de todo, nunca me había prestado atención, y ponerme de repente en la lista adjunta sugería motivos ocultos. Efectivamente, su orden de cazar un ciervo despertó los celos y el afán del otro príncipe por eliminarme. Todos recordaban lo favorecida que fue una vez la consorte Ron, incluso si mi padre había ignorado a su hijo, pero algunos temían que yo pudiera convertirme en la próxima consorte Ron. Mi padre era viejo, y todos tenían los ojos puestos en el trono bajo él. El dragón envejecido, reacio a renunciar al poder, ideó un juego de controles y equilibrios. Con una sola palabra, me empujó al centro de atención. Atrayendo a esos príncipes ansiosos pero tontos, los inteligentes se esconderían, los tontos serían encontrados y capturados como presas, perdidos en sus pensamientos. Jian Bangwan entró de repente corriendo. «¿Alguien viene?» Miré el corte profundo en mi brazo indicándole fríamente que se fuera primero, pero frunció el ceño, me miró y silenciosamente se quitó mi túnica, cubriéndose con ella. «Los alejaré una vez que no escuches más sonidos, dirígete hacia otro lado». Mi mirada se movió lentamente de ella a sus ojos. La miré. «¿Qué quieres de mí?» Se mordió el labio finalmente logrando decir. «Quiero una promesa tuya». Antes de que pudiera preguntar más, vinieron sonidos del exterior. Se dio la vuelta y salió corriendo de la cueva, haciendo ruido deliberadamente. «Ahí, ve tras ella». El crujido de las ramas se desvaneció en la distancia, dejándome pensando que quería realmente. Podría ser. Se me puso la piel de gallina e incluso las puntas de las orejas se sonrojaron. En retrospectiva, Xiu Bangwan era de hecho una pequeña estafadora astuta. Me había engañado, e incluso a su propio hijo, más enojado con cada pensamiento. Llamé al jefe Wang, quien recientemente había sido despedido, de regreso. Yo, cuya apariencia es mayor, la mía o la tuya, el jefe Wang tembló. La majestad del dragón de su majestad es abrumadora, no puedo compararla. Y el príncipe heredero, el pequeño príncipe, ya lleva un rastro de majestad del dragón, parecido a su majestad. Resoplé al jefe que se inclinaba, recordándole nuevamente que apresurara la búsqueda de la emperatriz antes de dejarlo ir. Por la noche, una vez que todos los demás fueron despejados del salón, Xiu Bangwan me entregó un frasco. Su Majestad, el médico imperial acaba de entregar esta crema de belleza. Asentí a punto de abrirlo, luego cambié de opinión y recogí al príncipe heredero. Yuan Bao, si quieres que tu madre descarriada regrese, debes cuidarte bien. Ven, sigue el ejemplo de tu padre. En el palacio iluminado por la luna, las sombras bailaban en las paredes. Padre e hijo ocupados juntos. Día 5 de la desaparición de la emperatriz. Aitang la extraña. Esa noche, todo estaba en calma. Después de terminar los memoriales, regresé al dormitorio para ser recibido por un enérgico príncipe heredero. Tomó todas mis fuerzas para finalmente lo convencí para que se durmiera, recordando el término de la emperatriz, basura de sueño,
no dudé en aplicárselo directamente al príncipe heredero, dormido en mis brazos, despertó tan pronto como lo bajé de un lado a otro varias veces antes de poder finalmente liberarme. ¿Qué otra cosa podría ser sino una basura de sueño? Aún así, el durmiente Yuan Bao era relativamente obediente y adorable. La somnolencia también me invadió, y estaba a punto de quedarme dormida a su lado. Entonces, los diminutos pies del príncipe heredero hicieron un contacto íntimo con mi rostro. No lo entendí. ¿Cómo podía un niño que aún no tenía un año no solo negarse a dormir donde debía, sino también tratar mi cama imperial como un trompo girando sin cesar? Presioné un huevo frío, traído por su Ban contra la cuenca del ojo magullada, rodándolo de un lado a otro, contemplando seriamente destetar al príncipe. Su abundante nutrición debe ser la razón por la que toda esa energía se destinó directamente a acosar a su padre. Después de dejar el huevo a un lado, me miré en el espejo de bronce, las ojeras bajo mis ojos parecían aún más pesadas. Frustración edificio. Miré fijamente al príncipe heredero, su pequeño trasero sobresalía de la colcha mientras dormía pacíficamente. Levanté mi pie y pateé ese trasero en el aire. El príncipe se estremeció, se dio la vuelta con las extremidades extendidas y continuó roncando, incluso soplando una pequeña burbuja por la nariz. Solo pude dar mi fría y escalofriante orden: su Ban, cubre el vientre del príncipe heredero. Después de eso, todos los rastros de sueño se desvanecieron. Me vestí y salí. La luna colgaba alta, la noche silenciosa. Un manzano silvestre floreciente crecía en la esquina, salvaje y despreocupado bajo la brumosa luz plateada. Este manzano silvestre fue plantado cuando Xiang Guangguan se convirtió en mi consorte principal. Después de mi ascenso, lo trasplanté de la residencia del príncipe al palacio. Originalmente había planeado un truco para engañar a algunos tontos ingenuos, pero fracasó frente a los guardias imperiales de mi padre. Si Xiang Guangguan no hubiera aparecido de repente, el resultado podría haber sido desastroso, para atraer a los perseguidores. Lejos había desaparecido durante toda una noche justo antes del amanecer. Finalmente la encontré en la cueva, cubierta de sangre. Al verme, pareció sorprendida. Séptimo príncipe, ¿por qué sigues aquí? Dos grupos afuera están buscando. Regresar por donde vine sería caer en una trampa, respondí. Aunque estaba maltratada y herida, su espíritu permaneció intacto, lo que alivió un poco mi preocupación. Le expliqué por qué no había salido de la cueva. ¿Cómo están tus heridas? Antes de que pudiera responder, surgió otra conmoción afuera. Se tensó instantáneamente como un gato asustado. No te preocupes, deben ser los guardias enviados a buscarnos. La tranquilicé. Había pasado una noche y sin noticias. Padre naturalmente enviaría a alguien a verificar. Aquellos que habían arruinado la misión se atreverían a aparecer. Ahora deben estar arrodillados ante su amo, rogando perdón. Una oleada de intención asesina se elevó en mí. Pero fue contenida una vez que toqué a Xiang Guangguan. Presioné mis heridas ya sanando, soltándolas solo cuando apareció sangre fresca y se extendió lentamente. Finalmente satisfecho, consideré agregar más heridas para el efecto, pero su mirada de asombro me hizo reconsiderar. Justo cuando me había hecho aún más miserable, el ruido exterior se hizo más cercano. El líder, al ver la cueva en nuestro estado pálido y maltrecho con Xiang Guangguan vistiendo mi túnica imperial, gritó afuera: el séptimo príncipe y la señorita Xiang han sido encontrados. Mi apariencia desaliñada y sangrante me hacía parecer realmente lamentable. Ante mi padre estaba furioso, tal vez porque alguien había herido al príncipe y a la hija de un ministro de alto rango, o tal vez por los caóticos guardias imperiales. Esa noche escuché que mi padre lidió con un grupo de guardias imperiales y regañó a la consorte 11, ordenándole permanecer en reclusión durante 3 meses. Sabía que por ahora el asunto estaba terminado. Después de todo, mi padre todavía dependía de la familia materna de la consorte 11 para enriquecer el tesoro. Su Ban se sorprendió al verme de regreso. Me examinó minuciosamente y notó la herida ensangrentada de la mano antes de intentar cambiarme de ropa con lágrimas en los ojos. En ese momento el decreto de mi padre y el médico imperial llegaron juntos. Era un edicto matrimonial que concedía el matrimonio entre Xiang Guangguan, hija del duque Xiang, y yo. Tras recibir el edicto, instruí con calma a su Ban para que averiguara qué había sucedido. Efectivamente se habían extendido rumores sobre que el séptimo príncipe y la señorita Xiang habían pasado la noche fuera y no habían regresado. Algunos incluso juraron haber visto a la señorita Xiang regresar con la ropa del príncipe. Sin embargo, nadie mencionó la sangre en nuestras ropas ni el intento de asesinato. Se desvanecieron tras los chismes escandalosos.
Distraídamente dejé que el médico imperial curara mis heridas mientras reflexionaba sobre la idea de Xiang Guangguan de casarse y luego divorciarse para vivir en libertad. Ese plan podría quedar enterrado para siempre en el terreno de caza. De vuelta en el palacio, mi padre me citó para hablar. Principalmente los rumores externos debían abordarse con la casa del duque Xiang. Si no me gustaba mi consorte principal, podría tomar más consortes secundarias. También insinuó sutilmente que debería reunir en secreto evidencia del poder militar autoritario del duque. El éxito podría llevarme al trono. ¿Qué podía decir? Solo era un pequeño príncipe tímido y propenso a las preocupaciones, incapaz de entender las palabras de mi padre. Mi padre rompió su taza de té favorita de horno de raíz con ira, me señaló y me dijo que me fuera, independientemente de la verdad. Yo, aparentemente el benefactor, me convertí en una espina en los ojos de mi hermano. El duque Xiang tenía un gran prestigio en el ejército, con muchos parientes sirviendo bajo su mando. El matrimonio con el duque Xiang aumentaría visiblemente la influencia militar. Sin embargo, el duque nunca se había casado con un miembro de la familia real y era un firme partidario del trono. Otros príncipes lo habían intentado y fracasado. Inesperadamente yo, previamente ignorado, tuve suerte de mi lado. No había anticipado esto, temblando al recordar la tremendamente fuerte palma de Xiang Guangguan. 4 meses después, no hubo oportunidad de ver a Xiang Guangguan afortunadamente. El edicto matrimonial de mi padre me envió a mí y a algunos hermanos mayores a abrir nuestras propias residencias, al menos en mi mansión. Ya no tenía que estar constantemente en guardia contra las comidas envenenadas. Su Banban preguntó por la casa del duque Xiang, al enterarse de que Xiang Guangguan estaba siendo atendido en casa y aprendiendo la etiqueta apropiada. Me sentí aliviado, aunque persistía cierta preocupación. Incapaz de razonarla, atribuí mi inquietud al asesino impune detrás de ella. Por lo tanto, comencé a molestar sutilmente a mis hermanos mayores, asegurándome de que si me sentía incómodo, ellos tampoco podrían estarlo. Pasó el tiempo cavando fosas para mis hermanos cada vez que estaba ocioso. La fecha de la boda establecida por mi padre se acercaba cerca del final del año. 3 días antes de la ceremonia, un grupo de la casa del duque Xiang llegó, afirmando entregar un regalo a instancias de la señorita Xiang. Acababa de terminar la corte y estaba sentado en el estudio. Curioso, salí a ver qué quería Xiang Guangguan, y efectivamente me entregaron un regalo: el manzano silvestre que luego trasplantaría al palacio. En ese momento era solo un pequeño retoño con solo unas pocas hojas verdes, luciendo lastimoso. Lo miré por un rato con las orejas enrojecidas. Con un movimiento de mi túnica, me di la vuelta y regresé a mi habitación, dejando al confundido su Banban para entretener a los visitantes. Después de que su Banban los acomodara y regresara, había escrito un poema en mi escritorio, en deuda con el manzano silvestre. El maquillaje de la noble consorte atrapa el brillo de la mañana, esperando pacientemente a quien aprecia la flor. En abril, la belleza y la pasión florecen. No esperes hasta principios del verano para llorar en arcilla roja. En ese momento solo consideré el significado simbólico del manzano silvestre de amor no correspondido. No tenía idea de que el árbol de la emperatriz tenía otra capa de significado. Suspiré y regresé al dormitorio. El príncipe heredero dormía profundamente, todavía en la misma posición que antes, lo cual fue un consuelo. Justo cuando me quité la ropa para descansar, se rió en su dormir y me dio una patada en el abdomen. Al ver ese piececito regordete presionando peligrosamente cerca de mi vida, rompí a sudar frío. Una vez calmado me levanté en silencio, recuperé mi ropa y envolví al pequeño inquieto como un capullo a mi lado. Finalmente contento me dispuse a cerrar los ojos. Entonces un fuerte gemido resonó en mis oídos. ¡Guau! Me giré. El príncipe heredero se había despertado y se había orinado. Día 6 de la desaparición de la emperatriz, la corte la extraña. Para el 6º día, tanto los funcionarios civiles como los militares de la corte extrañaban a la emperatriz. Yo, severamente privado de sueño, fui despertado por su Banban para asistir a la corte. Miré al príncipe heredero, todavía soplando burbujas en su sueño. Lo llevé fríamente al salón Zichen. Esto no fue en absoluto una venganza, simplemente recordé a Jian Bangwan susurrándome que la educación temprana de un niño era crucial. Como el futuro emperador acorazado, consideré necesario comenzar la educación imperial del príncipe heredero. Después de todo, no deseaba que la emperatriz se quedara embarazada de nuevo. Ni darle otro hermano.
lo que pensé actué en consecuencia, sin embargo, por supuesto, alguien tuvo que desafiarme, tratando de moldear mi resolución. Tengo un memorial que presentar, permiso concedido, fue el censor Zhao, desde que su majestad ascendió al trono. El harén solo tiene a la emperatriz, y solo existe el príncipe heredero. Ahora el harén tiene el poder exclusivo, y el padre de la emperatriz, el duque Jian, monopoliza el control militar y político para la estabilidad a largo plazo. Respetuosamente solicito a su majestad que retire los privilegios militares del duque Jian, abra la selección de palacio para damas y permita que el linaje real se expanda. Desde su primera oración, mi rostro se oscureció. Combinado con las sombras negras y azules bajo mis ojos, debo haber parecido un debilucho decadente y consentido. Afortunadamente, nadie se atrevió a mirarme a los ojos desde arriba. No interrumpí a Zhao, sino que esperé a que terminara y luego pedí cortésmente las opiniones de los otros ministros. Tal vez viendo mi reacción neutral, algunos parecieron asentir con la cabeza. Varios ministros a cargo de los asuntos clave también hablaron. ¿Alguno de ustedes tiene recomendaciones para la selección del palacio?, pregunté con una leve sonrisa. Propongo a la hija del ministro Lu del departamento de la casa, la hija mayor del ministro Zheng del ministerio de guerra. Los nombres fueron llamados en sucesión y mentalmente anoté cada uno, incluso el instigador, el censor Zhao. No pudo resistirse a agregar: también está la hija del general de la Guardia Marcial Izquierda, elegante e inteligente, reputada por su virtud. Ahora me animé. No es de extrañar que su nombre fuera Zhao. No solo causó problemas, se atrevió a cortejar a la muerte. El general de la Guardia Marcial Izquierda una vez fue promovido por su padre para oponerse al duque Jian. Después de que ascendí, no se hicieron nuevos nombramientos y no había tocado a estos ministros mayores. Fueron lo suficientemente obedientes como para no causar problemas, pero ahora, con la selección del palacio sobre la mesa, buscaron empujar a la gente a mi harén. ¿Qué creían que era? Al final de la corte no di una respuesta clara sobre llevar damas al palacio. En cambio, despedí a los ministros e hice que Subamban convocara al jefe de la Guardia Imperial para investigar los antecedentes de los audaces visitantes de hoy. Con todo organizado, miré al príncipe heredero durmiendo en el trono imperial. Una vez más, mi rostro se ensombreció. No solo había dormido profundamente en medio de todo el ruido, también había dejado su marca única en mi trono de 9 dragones. Mi irritación por la reunión de la mañana se desvaneció instantáneamente, reemplazada por la impotente comprensión de que se había vuelto a orinar, y una pequeña oleada de orgullo porque, de hecho, era mi hijo, capaz de dormir profundamente incluso en la corte. Por la tarde el comandante Wang entregó los registros de aquellos que se habían atrevido a actuar hoy. Después de revisarlos, emití un edicto convocándolos a todos a la audiencia del palacio. Una vez que llegaron, sonreí amablemente e hice que los asistentes del palacio distribuyeran los folletos correspondientes. Contenían evidencia de corrupción y abuso de poder, pero ese no era el punto principal. La parte crucial eran sus conversaciones secretas conspirando para enviar hijas al palacio, para dar herederos para beneficio personal. Viéndolos a todos pálidos y arrodillados, comenté: realmente me has abierto los ojos. Censura Zhao, temblando. Zhao dio un paso adelante. Estoy presente mañana. Quiero que alguien explique cómo rechazar concubinas beneficia al gobierno, la familia y la corte. ¿Qué dices? Yo estoy de acuerdo. Zhao tartamudeó y finalmente asintió. ¿Cualquier objeción del resto? No tenemos ninguna. Estaba muy satisfecho. Estos eran los objetivos públicos. No tenía planes inmediatos de castigarlos. Todavía tenían otros usos, como verlos volverse contra sus amos. Bastante entretenido. De hecho, antes de irse, alguien mencionó inadvertidamente: por cierto, el duque Jian ya le había entregado el poder militar a su majestad antes de que ascendiera. ¿No lo sabías? Después de una larga pausa, el ministro de guerra murmuró: el duque Jian es leal y justo. No me molesté con sus pensamientos. Lo único que importaba era no causarle problemas a la emperatriz. Cuando me casé con la familia del duque Jian, muchos ojos se volvieron envidiosos. Recibí tanto abiertamente como crítica encubierta. Aún así, vivir en mi propia residencia era mucho mejor que en el palacio. Después de que Jian Bangwan se casara y administrara la casa, las cosas se volvieron más cómodas. El duque Jian valoraba a su hija, naturalmente proporcionándole una dote generosa. En ese momento, criarla era más que suficiente para mí. Sin embargo, debido a su discusión previa conmigo sobre un divorcio posmatrimonial, nunca habíamos consumado nuestro matrimonio, tratándolo más como una amistad, hasta que un día, una sirvienta con malas intenciones mezcló mi fragancia habitual con polvos soporíferos. Somnoliento, la vi desvestirse. Intenté acercarme, pero la empujé e instintivamente corrí al patio de Jian Bangwan. Después de una noche absurda, la miré
Me quedé dormido torpemente y me di cuenta de que debería consultar al duque Jian sobre artes marciales. Toda la noche había sido yo debajo, solo yo. Cuando me levanté, informó Subamban, la sirvienta intrigante se había arrojado a un pozo. Registrar los aposentos de los sirvientes no dejó rastro, aunque sospeché algo sin pruebas. No tuve más remedio que pasarlo por alto por ahora. Instruí a Jian Bangwan para que reforzara la administración de la casa e investigara los antecedentes del personal. Por lo tanto, nuestra relación progresó sutilmente, ganando una capa de intimidad tácita e inexplicable. Por supuesto, una vez que realmente nos convertimos en marido y mujer, ella se volvió aún más desenfrenada, por ejemplo, burlándose de mí por mi pobreza mientras administraba la casa, obligándome a probarme ropa a medida, incluso cuando las mangas estaban desiguales, e insistiendo en que la usara, renovando la residencia extravagantemente, alegando que le daba a la casa una sensación hogareña. No entendía la sensación, pero la residencia de hecho ganó una atmósfera nueva y única. En medio de la libertad, también estaba su toque considerado, dejando una lámpara cuando regresaba tarde, o tirándome a la cama para esconderme cuando mi padre me regañaba, dejándome escucharla castigar al anciano. En ese momento, casi pensé que vivir así para siempre sería placentero. Sin embargo, siempre hubo quienes intentaron repetidamente destruir lo que tenía. En el banquete del 50 cumpleaños de mi padre, conspiraron contra ella justo delante de mis ojos, cayendo al estanque de lotos y perdiendo a nuestro primer hijo. Pero la principal culpable, la consorte del cuarto príncipe, fue levantada y depositada suavemente sin consecuencias. Me arrodillé fuera del dormitorio de mi padre desde el atardecer hasta bien entrada la noche, y no se hizo ni un ápice de justicia. Solo cuando Subamban vino a informarme que la consorte del séptimo príncipe había despertado, me levanté de mis reverencias, echando una última mirada al palacio antes de irme. Jian Bangwan siempre había parecido despreocupada en mi presencia, riéndose de trivialidades durante largos periodos como si nada pudiera realmente molestarla, pero después de perder al niño en su vientre pareció perder esa alegría. A veces me miraba con ojos renuentes y persistentes, como si una sola mirada perdida significara no volver a ver. En esos momentos, la inquietud se apoderó de ella. Yo, y solo abrazándola fuerte, sintiendo su calor, pude encontrar algún consuelo. Le dije que el emperador no podía otorgar justicia por el niño que nunca llegó, pero yo sí. Para la cosecha de otoño del año siguiente el río amarillo se desbordó. El agua sumergió campos sin cosechar, arrasó cerdos, caballos, ganado y ovejas, dejando atrás solo aldeas desoladas y sobrevivientes afligidos, mientras la corte debatía quién debería brindar ayuda en caso de desastre y cómo. Jian Bangwan, después de presenciar la difícil situación de los refugiados, regresó en silencio. Luego, vacilante, preguntó si podía ir a ayudar a las víctimas. Ahuequé su rostro, le di un beso en la frente y le dije que hiciera lo que quisiera. Al día siguiente, comenzó a distribuir gachas fuera de la ciudad, gastando generosamente en tela blanca para hacer lo que ella llamaba máscaras, y repartiendo grandes cantidades de comida y medicinas a las zonas más afectadas. Incluso se vistió con ropa de hombre y, acompañada de varios guardias, se movió entre los refugios de refugiados fuera de la ciudad para brindar ayuda a ella misma, aunque sus acciones no le reportaron ningún beneficio personal. Algunos aún solicitaron al emperador, alegando que se extralimitó, buscando elevar mi prestigio por motivos egoístas. El emperador decretó que fuéramos confinados en la residencia para reflexionar. Ordenó además a los refugiados que regresaran de inmediato a sus hogares, o serían tratados como rebeldes, y con el tesoro vacío, ordenó a los funcionarios locales que organizaran el socorro por su cuenta. Al recibir el edicto, los refugiados fuera de la ciudad se rebelaron. Los ministros y generales leales dentro de la ciudad se arrodillaron, suplicando revocar el decreto, pero el emperador los ignoró, absorto en el placer. Ese día, Jian Bangwan, con el rostro pálido, me preguntó si los refugiados afuera aún tenían alguna posibilidad de sobrevivir. A la tenue luz de las velas, sin rastro de maquillaje, parecía etérea, casi sobrenatural. Le tomé la mano y prometí: duerme ahora, mañana, todo estará bien. Subamban quemó un incienso soporífero en la habitación. Una vez que se durmió, aproveché la noche y conduje tropas al palacio. Nadie esperaba que un príncipe sin un clan materno lo respaldara, ni nadie pensó que un príncipe incapaz de vengar a su hijo perdido pudiera planear un golpe de estado en el palacio. Sin embargo, el aparentemente débil e incapaz séptimo príncipe, que había sido subestimado durante décadas, finalmente ejecutó su plan esta noche. Mientras las tropas entraban en el palacio, el emperador todavía estaba bromeando con las consortes recién llegadas. Al ver que era yo quien lideraba a los soldados, gritó enojado, cuando se dio cuenta de que no me conmovía. Volvió a dar un sermón sobre la piedad filial. No le presté atención, solo pregunté: padre, ¿todavía recuerdas a la consorte Rong?
¿a quién le diste al rey Xia occidental? Retrocedió en pánico, tropezando al suelo, gritando, ¿cómo lo sabes? Solo tienes 1 año, los informados ya deberían estar muertos. Lo miré, su rostro se retorció en miedo, su carne blanca y flácida contra la túnica amarilla brillante del dragón parecía gusanos en una letrina. Mis guardias imperiales, mi ejército prohibido. Padre, rugió impotente, ¿quieres decir que eres un guardia imperial ahuecado, infiltrado, perforado de hace años? Suspiré, mirándolo con lástima, tal vez estén defendiendo la residencia del príncipe, después de todo, tus otros hijos son todos iguales, borrachos y glotones, si se descuidan, podrían terminar masacrados por algún hombre justo. Todavía quiero buscar justicia personalmente para el niño que nunca fue. Miré afuera, pensando que Jian Bangwan debería despertar pronto de su sopor. Padre, eres viejo, este trono debería cambiar de manos. Un soldado me entregó un cuchillo de resorte bordado, lo blandí 2 veces hacia el emperador, la hoja apuntando a su corazón. ¿Estás de acuerdo? Que el emperador aterrorizado firmó el decreto de abdicación. Todo estaba resuelto. Jian Yi, el hijo mayor del duque Jian, vino a mi lado con el decreto, lo tomé, luego escribí mi propio edicto con fluida caligrafía y lo devolví. Bangwan desea salvar a los refugiados. Dirigirás tropas fuera de la ciudad para establecer refugios de trabajo, registrar nombres y permitir que los refugiados ganen comida y salarios con su trabajo. Todos los costos se extraerán del tesoro. Una vez que pase el desastre, enviarás tropas para escoltar a los refugiados a salvo a casa. Después de dar estas instrucciones, Qian Yi se fue manteniendo algunos guardias detrás. Me senté en el trono del dragón, mirando al anciano acurrucado debajo. Mi padre nunca fue un buen emperador, simplemente heredó el trono por favor paternal. Nunca se preocupó realmente por el pueblo, ni fue un buen padre. Nadie sabía que el 7º príncipe, de apariencia tímida e inepta, tenía una memoria idética de nacimiento, capaz de recordar cada detalle que había visto. Así hace 20 años, durante la guerra con Xia occidental, cuando nuestras fuerzas sufrieron una aplastante derrota, y el rey Xia occidental entró en palacio con la intención de atacar a la consorte Rong, lo vi todo con claridad cuando era un bebé. Sin embargo, mi padre no castigó al rey Xia occidental ni protegió a su consorte Rong, enviándola a su alojamiento. Mi madre, incapaz de soportar la humillación, regresó y se ahorcó. Yo, la niña, la vi enhebrar su cabeza en la seda blanca y suspenderse del alero. Aunque demasiado joven para comprenderlo, la escena se grabó permanentemente en mi memoria, una pesadilla sin fin. Incluso me parecía a la consorte Rong. Quizás por eso mi padre decidió olvidarme. El palacio está lleno de aduladores y aduladores. Vivir con su Banban no fue fácil, pero sobreviví. ¿Crees que el duque Jian te ayudó a ascender al trono por lealtad? Querían usurpar el reino. Mi padre rugió con acusaciones veladas en sus palabras. Respondí con calma. La disposición del duque Jian a ayudarme se debe a ti, padre. Hace 20 años, si mi padre no hubiera manipulado las líneas de grano y suministro para apoderarse de las tropas del duque Jian, decenas de miles de soldados en la frontera habrían muerto y nuestro ejército no habría sufrido la derrota contra Xia occidental. A veces me pregunto cómo mis antepasados, con mucha previsión, dejaron que el reino no se perdiera por completo en manos de mi padre. Él siempre se creyó hijo del dragón y todos debían someterse a su voluntad. Yo simplemente usé la estrategia del plan quinquenal que uno había aprendido de Jian Bangwan, la organicé en un plan para el futuro de nuestra nación y se la mostré al duque Jian. Él consintió en silencio a la lealtad de su hijo mayor. La familia del duque Jian parecía leal al emperador, pero en realidad, eran leales al pueblo. Tontamente mi padre nunca se dio cuenta de esto. A la mañana siguiente, a la vista de los ministros, el viejo emperador abdicó personalmente y me entregó el trono. Incluso sin las 3 peticiones habituales, acepté directamente. En cuanto a las dudas de los retadores derrotados, ya no importaban. En el 7º día desde que la emperatriz huyó, la extrañé terriblemente. La emperatriz no regresaría. Cuando el comandante Wang informó una vez más que no había noticias de ella, pude confirmarlo completamente. El príncipe heredero pareció comprender lo mismo, sollozando hasta que casi no pudo respirar. Esta vez no quise consolarlo, lloré entonces, considérelo una despedida para tu madre. De ahora en adelante alégrate por tu madre. Finalmente ha regresado a casa. Recordé la carta que encontré del príncipe heredero ese día. Cuando me di cuenta de que se había ido, estoy en casa.
Los 4 caracteres simples, toscos e imperfectos como eran, normalmente me habrían hecho burlarme de ella por la escritura torpe e incluso copiar algo de caligrafía para que practicara, pero esta vez leí infinita alegría en esas 4 palabras. Había guardado silencio durante mucho tiempo después de perder a nuestro primer hijo, sin embargo, la noche que ascendí al trono, había mostrado una sonrisa perdida hace mucho tiempo. ¿Recuerdas esa promesa que una vez te pedí? Me aclaré la garganta, tratando de reprimir la sonrisa involuntaria que se deslizó por mi rostro. ¿Recuerdo qué querías? Podía sentir el edicto sellado para su coronación mordiéndome la manga. ¿Podrías? Estaba a punto de sacar el edicto cuando terminó su oración. Prestéme el sello imperial por un tiempo, tal vez al ver mi expresión en blanco simplemente cerró los ojos y se lanzó a una historia rápida, una tan absurda que todavía no puedo creerla. Ella vino del futuro lejano, miles de años adelante por accidente, había atravesado el tiempo a mi era, su cuerpo actual era idéntico a su original, pero cuando llegó, el dueño original del cuerpo acababa de ser asesinado por los padres de su novia. Niña por una pelea, cuando desperté los golpeé, pero el dueño original aún no podía regresar, estaba arrepentida, pero sentí alivio de que fuera ella quien permaneciera. Después, Jian Bangwan dejó el área local, sobreviviendo de la caza afortunadamente. Tenía experiencia previa en supervivencia y considerables habilidades de combate, lo que aseguró su seguridad, justo cuando la nostalgia casi la volvió loca. Se encontró con un taoísta cojeando que discernió su origen. El taoísta le dijo que el sello imperial del emperador era un tesoro supremo, tocarlo podría restaurar la línea de tiempo interrumpida a su origen. Una vez que ella estuviera recuperada por la casa del duque, puso sus ojos en mí, era una persona del futuro y sabía quién ascendería al trono, salvaste a Subamban en el palacio, fue entonces cuando reconocí quién eras, los libros dicen que tú, emperador, eres leal y cariñoso, pensé. Que si te ayudaba, tal vez más tarde me dejarías tocar el sello imperial. Recitó una lista completa de cosas que haría en el futuro, salpicando algunos halagos. Los libros de historia dicen que eres formidable, recuperaste ciudades invadidas por Xia Occidental, sometiste estados menores vecinos, abriste el comercio marítimo e incluso en tus últimos años permitiste que las mujeres estudiaran y asumieran cargos. También dicen que tu harén era escaso y que solo tuviste un hijo adoptado. Algunos eruditos incluso especulan que eras un duanxia. En ese entonces, ella rió con ganas, yo sin embargo, no tenía ninguna sonrisa. Incluso pensé en volverme hacia el palacio y romper el sello imperial, pero sus ojos se iluminaron cuando habló del futuro, tan vibrante que me dolió el pecho. Jian Bangwan me habló de la vida en los siglos venideros, dijo que no habría emperador. Todos serían iguales, dijo que las mujeres podrían casarse libremente o permanecer solteras, viviendo la vida como quisieran. Dijo que viajar sería conveniente, llegando al extremo norte desde el sur en solo unas pocas horas. Dijo que todos los niños mayores de edad podían leer y escribir. Casi nadie sería analfabeto. Dijo que si una región sufría un desastre, la gente de todos los rincones del país se apresuraría a ayudar. Habló sin parar. Y pensé que mantenerla en una era que restringía la libertad de las mujeres era casi un crimen. Sin embargo, en mi corazón creció un deseo de mantenerla cerca, de atarla a mi lado. ¿Tienes que regresar?, pregunté. Soy hija única, si algo me pasa, mis padres se romperán el corazón. Bajó la voz. Los libros siempre decían que la vida era barata en el pasado. No lo creía, pero estando aquí, veo que es peor de lo que imaginaba. Solo soy una persona común, solo que tengo más suerte de habitar el cuerpo de la hija perdida de Jian. Si fuera una plebeya, sería como los refugiados, viendo cómo se les escapa la supervivencia, perseguida hasta la muerte sin ver nunca la esperanza. También tengo miedo de convertirme en la persona que más desprecio. Instintivamente se tocó el vientre, lágrimas en los ojos. Quiero ir a casa. Me fui desordenada, todavía sosteniendo el edicto que aún tenía que entregar, justo cuando dudaba si dejarla ir. El médico imperial diagnosticó un embarazo, así que se quedó de nuevo, temiendo que pudiera huir. Sellé el sello imperial, preocupado de que anhelara futuras comodidades y libertad. Promoví discípulos a través del mérito. Desarrollé la agricultura y el ejército, y alenté a las hijas de los funcionarios a estudiar en privado. Proporcioné trabajos que las mujeres pudieran hacer. El sistema de la nación se reformó lentamente como hervir una rana. Parecía olvidarse de ir a casa, concentrándose en los ejercicios de embarazo, ocasionalmente involucrándome en educación prenatal. Háblale con suavidad, para que te recuerde cuando naciste. ¿Podrías no desafinar? ¿No se supone que los emperadores sobresalen en música, ajedrez, caligrafía y pintura? Los estados de ánimo de la emperatriz eran volátiles, y ella, siempre imaginativa,
aún más, no tuve más opción que hacer que Subamban me ayudara a practicar. Esforzándome por cantar canciones infantiles más hermosas, de vez en cuando, me preguntaba, en el futuro, todos los hombres son perfectos en todo. 10 meses después, nació el príncipe heredero, mientras los llantos del bebé sacudían toda la cámara de partos. Mis ojos solo podían verla pálida, empapada en sudor. Una vez que confirmé que simplemente estaba agotada, ordené en privado al médico imperial que preparara un medicamento para detener la fertilidad. Pasaron los días mientras el príncipe heredero crecía, pero ella nunca mencionó volver a casa. Cada día estaba lleno de dar vueltas al bebé una y otra vez en ejercicios de educación temprana o sentarme con papel y pincel, dibujando y escribiendo, su llamado plan de madre tigre. Yo miraba lo que había escrito, me resignaba, y en la siguiente reunión de la corte, se lo copiaba todo de nuevo. El plan se extendió hasta que el príncipe heredero tuviera 16 años y la edad para su ceremonia de mayoría de edad. Pensé que mantenerla aquí era suficiente, pero nunca esperé que nunca intentara encontrar el sello imperial, pero de alguna manera, el príncipe heredero logró recuperar el sello que había escondido. Tal vez este era el destino. Dijo que la historia registró que mi harén estaría vacío. Después de que ella se fuera, el harén permaneció realmente vacío. Ella se había ido a casa, no me quería a mí ni al príncipe heredero. En el palacio profundo, no quedaba nadie para mantener una lámpara encendida para mi regreso. El príncipe heredero se arrastró hacia mí sollozando. Cuando ella estaba aquí, Yuan Bao sonreía cada vez que la veía. Pero antes de mí solo sonreía cuando me orinaba encima. Madre e hijo, tal vez especialmente destinados a atormentarme, haciéndome sentir tanto amor y odio. Deja de llorar. Papá bailará el baile que tu madre siempre bailó. Al escuchar esto, Subamban inmediatamente hizo salir a todos del salón. Jian Bangwan a menudo había realizado todo tipo de bailes extraños del futuro ante mí y Yuan Bao. ¿No soy lo suficientemente elegante por fuera? ¿No tienes idea de lo difícil que es contener mi naturaleza? Soy tu esposa, ¿no puedo soltarme frente a ti y al hijo? Ella siempre encontraba razones en cada rincón para persuadirme de que aceptara sus acciones. Después de observar lo suficiente, a veces, se podía encontrar un rastro de diversión, pero yo bailando, esa fue la primera vez. Si el príncipe heredero no hubiera estado llorando desgarradoramente, nunca la habría imitado para divertirlo. Respiré hondo, levanté ambas manos en movimientos alternos y pateé mis pies simultáneamente. La atención del príncipe heredero fue instantáneamente capturada por los movimientos familiares. Jian Bangwan me había dicho que el baile tenía un nombre simple, el baile del osito. Seguí la memoria, dirigiendo mi cuerpo de acuerdo con los movimientos. Sin embargo, una memoria perfecta podría recordar los movimientos, pero no era la coordinación de las extremidades. Nadie necesitaba decirlo, solo escuchar la voz risueña del príncipe heredero confirmó que mi actuación era completamente absurda. Oye, ¿qué están haciendo ustedes dos aquí? Una voz familiar sonó detrás de mí. Mi cuerpo se congeló. Jian Bangwan no se había ido. Apenas podía creerlo cuando me giré. La mujer que miraba mi torpe baile con una expresión desconcertada no era otra que la emperatriz, que había estado desaparecida durante días. El príncipe heredero, al verla, se arrastró rápidamente y en un abrir y cerrar de ojos se aferró a sus pies. Luego la voz de Subamban se acercó desde la distancia. Su Majestad, error, Su Majestad. El príncipe heredero dejó una carta ese día. Me senté con el príncipe heredero y Jian Bangwan en la mesa, mirando el papel olvidado, asombrado. De regreso con mi familia durante 7 días. No se preocupe, la letra seguía siendo la familiar. La escritura imperfecta llenando la página, pero su significado era completamente diferente al de antes. Ella era firme sin complejos. Cuidar a un niño es agotador, incluso la emperatriz no puede manejarlo. Por suerte, tu hijo encontró tu sello imperial para mí, así que pensé en ir a casa y esconderme por unos días. Oh, ¿no te dije que el taoísta dijo que el sello funciona como un localizador, utilizable una vez cada 20 años? Me quedé sin palabras de ira, sintiendo todo el sufrimiento secreto y el anhelo desperdiciados. Ella continuó parloteando. Resulta que mi cuerpo original no murió directamente. Después de unos meses como vegetal, fue tomado por Jian Bangwan de este mundo. Mis padres notaron que algo andaba mal. Una vez que supieron su origen, no les importó. Tenían dinero de todos modos, así que la trataron como a media hija. Ahora todavía está aprendiendo matemáticas elementales con mi sobrino nieto. La vi sonreír, compartiendo las historias de su visita a casa. De repente, la abracé fuerte. Bangwan, gracias por regresar. Aunque lo hizo, no hablé. Sabía lo que había sacrificado por mí y el príncipe heredero. Mi culpa fue atenuada por la alegría de que permaneciera a mi lado. No dijo una palabra, simplemente me envolvió con sus brazos, enterrando su cabeza en mi cintura con una voz apagada y llorosa.
cuando pueda volver a casa, mis padres ya serán viejos 20 años después. Cuando abdique al príncipe heredero, regresaré contigo para cuidarlos, lo prometí, de verdad. Me miró con los ojos brillantes de lágrimas, me reí. ¿No dijiste que los libros de historia afirman que soy leal y firme? Antes de que pudiera responder, un dolor agudo golpeó mi cuero cabelludo. No hay necesidad de mirar, supe que el príncipe heredero estaba tirando de mi cabello otra vez. Oh pequeño Yuanbao, si le tiras el cabello a papá hasta dejarlo calvo, ya no se verá bien. Me disgusté instantáneamente. ¿Te gusto o solo mi cara? Tonterías, valoro tu talento. ¿Qué talento? La presioné con insistencia. El talento para el baile del osito se lo ocultaste. Yo bailé solo para Yuanbao, no tienes que bailar para mí también, ridículo, soy un emperador, traté de resistir, solo bailaste, no soy bueno cantando o bailando, luché, solo bailaste para nuestro hijo, el príncipe heredero ayudó a hacer eco. Sin importarle la dignidad de su padre, yo, al verla a ella y al niño tirando de mí, cedí. Subamban, ahogando la risa, se retiró del palacio, cerrando las puertas detrás de ella, paso en falso. Hora de que la mano de la flor se mueva. Fu Qingping. ¿Qué paso fue incorrecto? A Jian Bangwan le gustas, yo también. Entonces sigue bailando. El palacio resonó con mi voz nerviosa y enojada y la risa de la emperatriz, mezclada con la charla infantil del príncipe heredero. En ese momento, todas las desgracias y pesadillas de mi vida parecieron desvanecerse, y el futuro se volvió brillante y lleno de esperanza. El final, ni siquiera la emperatriz puede con ello. Por suerte tu hijo me encontró el sello imperial, así que pensé en irme a casa y esconderme unos días. ¿No te dije que el taoísta decía que el sello funciona como localizador, que se puede usar cada 20 años? Me quedé sin palabras de rabia, sintiendo que todo el sufrimiento y el anhelo secreto se habían desperdiciado. Continuó parloteando. Resulta que mi cuerpo original no murió del todo. Tras unos meses como vegetal, fue tomado por Jian Bangwan de este mundo. Mis padres notaron que algo andaba mal. Una vez que conocieron su origen, no les importó, de todos modos tenían dinero, así que la trataron como a una media hija. Ahora todavía está aprendiendo matemáticas elementales con mi sobrino nieto. La vi sonreír, compartiendo las historias de su visita a casa. De repente la abracé con fuerza. Bangwan, gracias por volver. Aunque no habló, supe lo que había sacrificado por mí y por el príncipe heredero. Mi culpa se vio atenuada por la alegría de que permaneciera a mi lado. No dijo una palabra, simplemente me rodeó con sus brazos, enterrando su cabeza en mi cintura con una voz apagada y llorosa. Cuando pueda volver a casa, mis padres ya serán viejos. 20 años después, cuando abdique al príncipe heredero, volveré contigo para cuidarlos, lo prometí, de verdad. Me miró con los ojos brillantes de lágrimas, me reí. ¿No dijiste que los libros de historia afirman que soy leal y firme? Antes de que pudiera responder, un dolor agudo golpeó mi cuero cabelludo. No hay necesidad de mirar, supe que el príncipe heredero estaba tirando de mi cabello otra vez. Oh pequeño Yuanbao, si le tiras el cabello a papá hasta dejarlo calvo, ya no se verá bien. Me disgusté al instante. ¿Te gusto o solo mi cara? Tonterías, valoro tu talento. ¿Qué talento? La presioné con insistencia. El talento para el baile del osito, me lo ocultaste. Bailaste solo para Yuanbao, no, también tienes que bailar para mí, ridículo, soy un emperador. Traté de resistir, solo bailaste. No lo soy inglés, bueno para cantar o bailar, luché, solo bailaste para nuestro hijo. El príncipe heredero ayudó a hacer eco sin importarle la dignidad de su padre. Yo, al verla a ella y al niño tirando de mí, cedí. Subamban, ahogando la risa, se retiró del palacio cerrando las puertas detrás de ella. Paso en falso. Es hora de que la mano de la flor se mueva. Fu Qingping. ¿Qué paso fue incorrecto? A Jian Bangwan le gustas, yo también. Entonces sigue bailando. El palacio resonó con mi voz nerviosa y enojada y la risa de la emperatriz, mezclada con la charla infantil del príncipe heredero. En ese momento, todas las desgracias y pesadillas de mi vida parecieron desvanecerse, y el futuro se volvió brillante y lleno de esperanza. El final, ni siquiera la emperatriz puede con ello. Por suerte tu hijo me encontró el sello imperial, así que pensé en irme a casa y esconderme unos días. ¿No te dije que el taoísta decía que el sello funciona como localizador, que se puede usar cada 20 años? Me quedé sin palabras de rabia, sintiendo que todo el sufrimiento y el anhelo secreto se habían desperdiciado. Continuó parloteando. Resulta que mi cuerpo original no murió del todo. Tras unos meses como vegetal, fue tomado por Jian Bangwan de este mundo. Mis padres notaron que algo andaba mal.
Una vez que conocieron su origen, no les importó, de todos modos tenían dinero, así que la trataron como a una media hija. Ahora todavía está aprendiendo matemáticas elementales con mi sobrino nieto. La vi sonreír, compartiendo las historias de su visita a casa. De repente la abracé con fuerza. Bangwan, gracias por volver. Aunque no habló, supe lo que había sacrificado por mí y por el príncipe heredero. Mi culpa se vio atenuada por la alegría de que permaneciera a mi lado. No dijo una palabra, simplemente me rodeó con sus brazos, enterrando su cabeza en mi cintura con una voz apagada y llorosa. Cuando pueda volver a casa, mis padres ya serán viejos. 20 años después, cuando abdique al príncipe heredero, volveré contigo para cuidarlos, lo prometí, de verdad. Me miró con los ojos brillantes de lágrimas, me reí. ¿No dijiste que los libros de historia afirman que soy leal y firme? Antes de que pudiera responder, un dolor agudo golpeó mi cuero cabelludo. No hay necesidad de mirar, supe que el príncipe heredero estaba tirando de mi cabello otra vez. Oh pequeño Yuanbao, si le tiras el cabello a papá hasta dejarlo calvo, ya no se verá bien. Me disgusté al instante. ¿Te gusto o solo mi cara? Tonterías, valoro tu talento. ¿Qué talento? La presioné con insistencia. El talento para el baile del osito. Me lo ocultaste, bailaste solo para Yuanbao. No, también tienes que bailar para mí. Ridículo, soy un emperador. Traté de resistir, solo